Hey, ¿qué tal? Soy Jorge Antonio. Quería hacer un pequeño vídeo sobre la naturaleza de los enunciados económicos y qué tipo de enunciados deberían de formar parte de la ciencia económica. En parte porque ha habido gente que me lo ha pedido y también en parte porque ha habido otra gente que ha puesto en cuestión mi posición ideológica en relación a todo esto. Y bueno, yo espero que no quiero contestar a esta pregunta, pero lo que sí que espero es que en la medida en la que avancemos en todos estos temas que quiero explicar, pues quede clara mi posición. Y simplemente recordaros que aquí se trata de un tema de ciencia. Yo me acuerdo que cuando fui estudiante de la carrera de filosofía, en cuarto de carrera, en asignaturas como filosofía de la ciencia y demás, pues estudiaba, por ejemplo, lo que es el Círculo de Viena, con las figuras de Schlick, a Popper, Carnap, a Wittgenstein por un lado, y luego todos los radicales austríacos, con la figura de Mises y demás, por otro lado, que se insertaban dentro de la corriente de oposición a los historicismos, se entienden a Hegel y Marx, y que bueno, pues que son temas que ya se han estudiado en la carrera, y esto lo recuerdo para aquellos que bueno, pues hayáis estudiado la carrera de filosofía, pero para aquellos que no entendáis ninguno de estos conceptos, pues quiero decir que voy a tratar de explicarlos desde un punto de vista bastante básico y partiendo del supuesto de que ninguno de los que va a ver el vídeo pues entiende lo que es un enunciado económico o si debería de formar parte de la ciencia económica o que es un enunciado lógico a priori o que es un enunciado analítico, y entonces voy a intentar partir por definir los conceptos ya desde el principio para que podamos avanzar en el tema. Y yo no sé si sabréis quién es Immanuel Kant, pero en un libro suyo que se llama La crítica de la razón pura, él clasificaba los enunciados como a priori, a posteriori, lógicos y analíticos y sintéticos. Lógicos y analíticos están dentro de la misma clasificación, es decir, no se trata de dos grupos distintos. Y luego sintéticos es otro tipo de enunciados. Entonces, ¿cuántos tipos de enunciados propone Kant? En principio solamente dos, es decir, por un lado están los sintéticos, que recogen algo del mundo, es decir, son ese tipo de enunciados que predican algo de un existente real que se da en el mundo, y por otro lado están los lógicos o analíticos, que por otro lado no necesitan, no requieren de comprobación empírica para saber si lo que se dice ahí es cierto, es decir, su valor de verdad depende única y exclusivamente de su propia estructura lógica. ¿Qué es un enunciado a posteriori o a priori entonces? Bueno, en realidad estos dos términos solamente hacen referencia al modo de verificación de los enunciados. A priori, los enunciados lógicos son a priori porque ya hemos dicho que no requieren de verificación empírica para que nosotros podamos saber si lo que se dice en el enunciado analítico es cierto, mientras que los enunciados sintéticos deberían de ser a posteriori, ya que no podemos saber si lo que se dice ahí es cierto si no es por recurso a la experiencia. Un ejemplo de enunciado analítico, por ejemplo, 2 y 2 es igual a 4. Hay gente que efectivamente, bueno, pues cuenta con los dedos, 2 y 2 son 4, pero si examinamos lo que este enunciado está diciendo, nos daremos cuenta de que mediante el examen interno de los conceptos que se utiliza, no necesitamos recurrir a la experiencia para saber si este enunciado es cierto o no es cierto. Un enunciado a posteriori, digo aquí más adelante, es un enunciado cuyo valor de verdad, por el contrario, solo puede saberse tras haberse puesto él mismo a prueba en relación con la experiencia. Por ejemplo, el enunciado "la mesa de Miguel es de color rosa" es un enunciado a posteriori porque necesita de verificación para determinar su valor de verdad. Esto no quiere decir nada más que un día te vas a casa de Miguel, entras en su habitación, miras la mesa que tiene, y si es de color rosa, pues resulta que este enunciado sería cierto, porque está diciendo algo de algo que existe en el mundo. En este caso, simplemente que Miguel tiene una mesa y que esa mesa es de color rosa.
¿Qué son los enunciados lógicos y analíticos? Bueno, pues un enunciado lógico es un enunciado cuyo valor de verdad, como ya he dicho, reside en la propia estructura lógica del mismo. Por contra, un enunciado sintético afirma algo sobre el mundo. Aquí no se está diciendo si son a priori o a posteriori. De momento solamente se está hablando de la naturaleza de los enunciados, no de cómo determinamos su valor de verdad. Esto es importante. Pregunto aquí, según esta definición, ¿cuántos tipos de enunciados pueden darse? Bueno, pues según esta catalogación, solo se habla de la naturaleza de los enunciados, es decir, si son lógicos o si son sintéticos, y el modo de su verificación, es decir, si son a priori o si son a posteriori. Aquí se define lo que estamos hablando, la naturaleza de los enunciados, si por un lado son lógicos o sintéticos, ¿de acuerdo? En función de cuál es la estructura interna del enunciado, y por otro lado se está hablando de qué manera esos enunciados se determina el valor de verdad de esos enunciados, si a priori, es decir, en función de la estructura lógica, o si es a posteriori en función de lo que allí se dice sobre algo que está sucediendo en el mundo. He dicho antes que este vídeo trataba sobre la naturaleza de los enunciados económicos y sobre qué tipo de enunciados deberían de formar parte de la ciencia económica, con lo cual el problema que aquí tenemos es simplemente un problema de elucidación del sentido de las proposiciones económicas para separar pseudoproposiciones y pseudoproblemas de los verdaderos problemas. Aquí digo que los empiristas lógicos dicen que solamente podemos hablar de cómo es el mundo si tenemos experiencia sensorial de él. Si hablamos del mundo es porque lo percibimos mediante los sentidos, dicen los empiristas. Y se preguntan, ¿hay alguna otra manera de conocer el mundo, además de los sentidos? Bueno, nosotros decimos que sí, que mediante una manera de hacerlo es mediante el razonamiento lógico-deductivo, es decir, de lo lógico a priori, como por ejemplo en el caso que habíamos puesto de las matemáticas y la lógica, y aquí nos estaríamos moviendo en el ámbito, como digo aquí, de los significados, ¿eh? Con lo cual estaríamos en un ámbito conceptual y simbólico. Este es precisamente el enfoque de la escuela austríaca. Ejemplos de pseudoenunciados económicos. Bueno, este es un enunciado típico que suelo poner, que es los niños prefieren el Burger King al McDonald's. Si te pones a pensar en lo que se dice aquí, te darás cuenta de que este enunciado contiene una hipótesis y de que la única manera que tenemos de saber si este enunciado es cierto es por recurso y por medio a la experiencia. ¿Por qué no las niñas prefieren el Burger King al McDonald's? No se trata de una verdad autoevidente, como en el caso de los enunciados analíticos. ¿Y por qué no el McDonald's al Burger King? Efectivamente, para saber si este enunciado es cierto, debemos de ponerlo en relación con la experiencia y a partir de ahí determinar su valor de verdad. Bueno, pues lo mismo ocurre con el resto de enunciados. Las poblaciones mixtas tienden a producir A, B y C cuando se da X, o la producción de soja mundial incrementa en función de la latitud, o los países asiáticos tienen un mayor índice de natalidad que los países europeos, o la población africana negra de América Latina tiende al matrimonio mixto, o etcétera, etcétera. Todo este tipo de enunciados lo que tienen en común es que no podemos determinar su valor de verdad si no es por recurso a la experiencia. Aquí pongo ejemplos de enunciados que sí son económicos, es decir, enunciados que no hace falta determinar su valor de verdad por medio o por recurso a la experiencia. Por ejemplo, decir que todos los hombres persiguen objetivos y que para lograr esos objetivos usan herramientas. Es un enunciado que es sintético, porque en principio pretende decir algo del mundo, pero es lógico a priori porque no necesita de comprobación empírica para determinar su valor de verdad. Y quiero hacer un inciso aquí porque se puede debatir el hecho de si en realidad
parte del desacuerdo que mantenemos con la corriente principal del pensamiento es si estos enunciados dicen algo del mundo. Pero esto espero poder aclararlo en la parte final, cuando en realidad anude todos los conceptos que han quedado sueltos y se vea de alguna manera, si es que se ve, la perspectiva general que aquí se defiende. Pero en principio decir sí, que sí, se trata de un enunciado analítico, porque no hace falta recurrir a la experiencia para darse cuenta de que lo que se dice aquí es cierto. A continuación digo que la elección de una herramienta para elegir un objetivo implica un principio de ahorro energético y de eficiencia. Bueno, pues pasa lo mismo con este tipo de enunciado. No es lo mismo utilizar una herramienta que otra. Se puede poner un clavo en la pared con un zapato si no se dispone de otra herramienta, pero la experiencia también nos dice, porque hemos clavado muchos clavos, que la herramienta ideal para conseguir ese tipo de objetivo es efectivamente un martillo. Y como de lo que se trata es de ahorrar energía, pues siempre el hombre va a tratar de elegir la herramienta más efectiva para lograr determinados objetivos. Aquí lo que se está diciendo es que los objetivos no se pueden conseguir sin herramientas, y las manos también son herramientas. Otro ejemplo de enunciado económico es: si aumenta la masa monetaria pero no la producción, crea la inflación. Esto no tiene que ver con ninguna ideología, ¿de acuerdo? Y además no hace falta recurso a la experiencia para darte cuenta de que si aumentas la masa monetaria y la producción permanece constante, es decir, que no aumenta, como hay mayor número de unidades de intercambio, pues al final el precio se tendrá que equiparar y subirá para que la masa monetaria se ponga de acuerdo con la cantidad de productos que esa economía ha producido en un tiempo dado. No hace falta poner este enunciado en relación con la experiencia para darse cuenta de que esto es cierto. Otro enunciado igual es: permaneciendo todo lo demás constante, si aumenta la producción, pues bajan los precios de consumo. Efectivamente, por las mismas razones que aquí. Si todo lo demás permanece constante y la producción baja, se mantiene en el mismo número de unidades de intercambio, pues efectivamente los precios tendrán que bajar. Y esto, para determinar el valor de verdad de este enunciado, no necesitamos ponerlo en relación con la experiencia. Quiero que veáis que hay una diferencia fundamental entre este tipo de enunciados y este tipo de enunciados. Son de naturaleza totalmente distinta. Estos enunciados contienen hipótesis, que es por lo que nosotros decimos que son ideológicos. Contienen una hipótesis, mientras que estos enunciados, si son verdad o son falsedad, depende del significado de la palabra hombre, de la palabra objetivo, de la palabra herramienta. Es lo que determina el sentido de verdad o falsedad de estos enunciados. ¿Qué es lo que significa masa monetaria? ¿Qué es lo que significa inflación? Cuando uno entiende lo que significa inflación y ve la relación de los significados que se está estableciendo con la masa monetaria, te das cuenta en la mente de que efectivamente al aumentar la masa monetaria, si el número de productos permanece constante, pues tiene que haber inflación, porque la gente pedirá más unidades de intercambio por los mismos productos. ¿Cómo opera la corriente actual de pensamiento? Pues aquí digo que en el estudio de los órdenes sociales económicos se usa una aproximación fuerte de ciencia natural. Es decir, los enunciados económicos en esta corriente contienen una hipótesis que será corroborada o no por la experiencia, y a partir de los datos estadísticos pues se modificarán los supuestos de que se parten hasta llegar a una descripción de los fenómenos real y conforme a lo que en verdad ocurre en el mundo. El método de esta forma de operar es inductivo. Esto es muy importante porque se parte de la experiencia para reformular los postulados teóricos de que se parten. Nosotros no, nuestro método es deductivo. Digo aquí que el método no es inductivo porque se parte de un método lógico a priori y por lo tanto tendrá que ser deductivo. No es por recurso a la experiencia que nosotros determinamos la verdad o falsedad de los enunciados económicos. La escuela austríaca dice que enunciados del tipo "los niños prefieren el Burger King al McDonald's" son pseudoenunciados económicos. En verdad no deberían de pertenecer a la ciencia económica. Y la razón de que esto sea así es simplemente porque le falta el sujeto
a tales enunciados. Digo aquí, el modelo fuerte es sólo aplicable al ámbito de las ciencias naturales, pero resulta que en el ámbito de las ciencias sociales, donde tenemos un objeto de estudio propio, que es el hombre, y donde además se introduce un elemento de inestabilidad, que es la libertad, nos tenemos que mover en un ámbito distinto. Por lo tanto, hay que rescatar el significado de los conceptos, porque resulta que los hombres se mueven en ese mundo simbólico en el que habitan las ideas. Y esto quiere decir que, según la definición fuerte de ciencia, el método austriaco no sería científico al no contrarrestar sus enunciados con la experiencia. Solo los enunciados analíticos pueden predicar algo de ese mundo de significado en el que habitan los hombres. Esto no es tirar la toalla, digo aquí, sino simplemente admitir que la ciencia económica, en tanto que es ciencia de hombres, tiene que poseer un método adecuado a su objeto de estudio. El método de las ciencias sociales no sirve aquí. Con lo cual, ¿por qué decimos que el método austriaco no es ideológico? Bueno, precisamente por no partir de supuestos que requieran de verificación. ¿Y por qué lo preferimos? Bueno, pues precisamente por eso, porque no es ideológico y porque te das cuenta cuando estudias el sentido del problema, que es que el enfoque fuerte aquí no vale. No vale un enfoque fuerte, y además, si ese enfoque fuerte tiene resultados empíricos, es decir, que lo que se dice en los enunciados iniciales es corroborado por la experiencia, es solamente por una cuestión, y es por la actividad previa de la ingeniería social, es decir, lo que te enseñan en el colegio y lo que vas aprendiendo en la vida por medio de la educación y demás. Y es por eso que decimos que hay una diferencia entre ser ideológico, es decir, cuando se parte de supuestos que necesitan ser corroborados, o si se parte de un enfoque analítico previo donde no se requiere ningún recurso a la experiencia para determinar la verdad de los enunciados económicos. La gente, por eso digo aquí, vamos a ver un ejemplo de falacia. La gente dice que las drogas producen miseria. Bueno, esto no es un enunciado analítico y contiene una hipótesis. Ahora la cuestión es que cuando sacamos la barra de medir y tratamos de determinar la verdad o falsedad de este enunciado, resulta que la teoría coincide con los datos. Sí, pero esto no quiere decir que la teoría sea cierta en nuestro enfoque, porque nos damos cuenta de que hay una actividad previa de la ingeniería social que hace conformar esos datos con la realidad. Y además voy a decir una cosa, que lo que estoy diciendo aquí es que el hecho de que los datos empíricos corroboren esta afirmación, según el enfoque de Popper, no habría sido falsa, que no hubiese sido falsa por la experiencia. Vamos a ver, perdón, vuelvo a repetir. Los datos empíricos corroboran esta afirmación, que es lo que digo. Cuando uno saca la barra de medir, te das cuenta de que, bueno, pues sí, parece como que en realidad el enunciado las drogas producen miseria es cierto. Y que esto, según el enfoque de Popper, el hecho de que no hubiese sido falsada por la experiencia, implicaría que contiene un valor de verdad, pero nuestra posición, lo que nosotros decimos, es que si no es por medio de la actividad de la ingeniería social, este enunciado no tendría ningún sentido. A lo mejor en el tema de las drogas no se ve claro, pero vamos a ver, aquí adelante digo que esto se puede ver en la manera de razonar social, donde se parte de supuestos cuyo fundamento de verdad reside en la actividad de una ingeniería social previa, que es lo que estoy diciendo. Enunciados de este tipo, pongo aquí ejemplo, por ejemplo, cuando la gente dice que sin Estado no habría carreteras. Bueno, me dirás tú, el que estés viendo el vídeo, piensa que no hay manera de saber si este enunciado es cierto si no es por medio y recurso a la experiencia. Y además que se contiene una hipótesis. Y además que desde el preciso instante que no tenemos experiencia de ningún estado anárquico puro al que podamos referir la experiencia, bueno, pues aquí no se está partiendo de una hipótesis totalmente gratuita. ¿De dónde se saca la gente la idea de que si no hubiese estado no habría carreteras? Esto es a lo que yo llamo ideología. Otro ejemplo. Si las drogas se legalizaran, todo el mundo las querría. Bueno, sí, tu madre, tu padre, tu hermano,
tu novia, o sea, tú mismo, en el momento que se legalizara, ya la gente inyectándose heroína, los niños esnifando cannabis, en fin, yo qué sé, esto sería ya la juerga, pero que no. Si es que aquí se contiene otra hipótesis, donde tenemos el ejemplo de un estado donde las drogas sean legales y todo el mundo sea un depravado que se dedique nada más que a su consumo. Aquí se contiene otra hipótesis, es decir, esto no es un enunciado analítico y la única manera que tenemos de determinar el alcance de verdad o falsedad de este enunciado no es por medio del recurso a la experiencia. ¿Qué escuela está haciendo más ciencia? Pues digo, bueno, pues en realidad ni los unos ni los otros. Si aplicamos el sentido de ciencia fuerte, es decir, el método de las ciencias naturales, resulta que los austríacos no estamos haciendo ciencia, pues porque no estamos siguiendo ese método, mientras que la corriente actual de pensamiento tampoco estaría haciendo ciencia porque estaría nada más que pretendiendo hacer algo que es imposible. El problema que tenemos aquí es que lo que se plantea es si el método que ellos están utilizando es adecuado al objeto de estudio. Nosotros no negamos que en el ámbito de las ciencias naturales este no sea el enfoque adecuado, es decir, partir de una hipótesis, por ejemplo, decir que tales compuestos reaccionan de determinada manera cuando se añade un compuesto más, pues se pueden hacer experimentos para ver si eso es cierto y modificar las hipótesis en función de los resultados, pero que cuando estamos hablando de hombres, este enfoque no tiene el más mínimo sentido porque el referente del discurso no existe. Esta es la, la posición que defendemos. Y ahora voy a explicar eso de que el referente del discurso no existe. ¿Por qué? Digo aquí. Bueno, digo aquí que porque el referente del discurso es un orden emergente y la propiedad fundamental de los órdenes emergentes no es la de ser existentes. Y un requerimiento de la ciencia es que la cosa exista para poder predicar cosas de ella. Daros cuenta de que el enunciado los niños prefieren el Burger King al McDonald's. Ahí el referente es un orden emergente en el sentido de que es un ser social, pero ese ser social no tiene una existencia material. No estábamos hablando nada más que de ideas. Y las ideas, por eso digo que la ciencia económica, y esto es muy importante, el enfoque austriaco no habla de cosas. Nosotros, en tanto que científicos del hombre, no hablamos de cosas, hablamos solamente de ideas. Y como hablamos de ideas, nos parece absolutamente ridículo este intento por formalizarlo todo hasta la última, con lo cual el principio pues se falla porque estamos hablando de hombres y no estamos hablando de cosas. Si nuestro objeto de estudio es tan específico como este, necesitamos un método que sea adecuado a estos intereses, con lo cual si adoptamos un método fuerte, pues sí, algunos dirán, pero se está haciendo ciencia. No, en realidad se está pretendiendo que se está haciendo ciencia, porque el problema sigue estando ahí. Bueno, creo que esto ya ha quedado explicado. ¿Y aquí qué es un orden emergente? Pues un emergente es un ser inexistente que afecta al mundo físico de las cosas. Por ejemplo, ya sé que esto parece un poco extraño lo que acabo de decir aquí, pero el cerebro, que ya sabéis que está dividido en dos, pues sí, efectivamente es el sustrato físico de la mente, que no tiene una existencia material. Algunos dirán, no, pero la mente existe. No, no existe, es como el alma. O sea, tú cuando cortas con el bisturí en el cerebro, lo único que ves son como neuronas y, en fin, una masa de carne, pero la mente no se ve por ningún lado. Y además voy a decir una cosa, el hecho de que la mente sea una propiedad emergente del cerebro y que no está contenida en cada una de las partes, porque si por ejemplo hay un señor que se da un golpe aquí en la cabeza y resulta que esta parte se inhabilita y es la parte que afecta al habla, después de un periodo de aprendizaje y de rehabilitación hay gente que habilita otras partes del cerebro para cumplir las funciones que antes se cubrían con la otra zona del cerebro que era la que determinaba el habla. Con lo cual en realidad la mente
Bueno, pues es algo que no es físico, no es una realidad física, pero eso tampoco quiere decir que no podamos hablar de ello. Estamos hablando de objetos inexistentes, claro, es que estamos hablando de ideas, no estamos hablando de cosas. Es que aquí está el meollo de la cuestión. ¿Cuál es el referente del discurso económico? ¿Son las cosas o son las ideas? Porque si son las cosas, bueno, pues entonces el enfoque que ellos están utilizando es correcto, porque el enfoque fuerte es adecuado al estudio de las cosas. Nosotros no decimos que estamos hablando de cosas, nosotros decimos que estamos hablando de ideas. Y en la medida en la que estamos hablando de ideas no podemos adoptar un enfoque fuerte, sino que necesitamos adaptar un método propio, buscar un método propio a este objeto de estudio. Ejemplos de órdenes emergentes. Digo aquí, bueno, pues la mente es uno, los seres sociales es otro, que no existen nada más que en el ámbito de las ideas. Digo aquí que la propiedad de un ser emergente no es la de ser existente. Manadas de pájaros, aquí no me refiero a la manada de pájaro física. La manada de pájaro física no es es el cerebro. El orden emergente es lo que de alguna manera hace que los pájaros hagan esos dibujos que hacen en el aire, que se ponen de acuerdo. ¿eh? Hay algo que está guiando a esos pájaros, como la mente guía al cerebro, vamos a decir, pero que no existe. No sé si alguno diréis que bueno, es una contradicción o que es muy difícil de entender, pero es que es así. Por eso digo que la economía habla de ideas, no habla de cosas, porque hablar de órdenes emergentes solamente tiene sentido en el ámbito simbólico de las ideas. Y este es el kit de la cuestión. Espero que con ello haya quedado todo bien definido y explicado. Y bueno, no sé si me habré dejado, como digo, siempre alguna cosa por aquí que no haya comentado. Pero bueno, si veis alguna cosa o si hay algo que no entendéis, ya sabéis que podéis preguntar. Y bueno, hasta otra.